Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su podcast de Derecho y Política Criminal. La denuncia no es una prueba y por lo tanto no tiene reserva. ¿Por qué hago este video? Porque no son pocas las situaciones o los hechos en los cuales una persona se le abre una indagación preliminar, es decir, como el inicio, el nacimiento de lo que podría ser una investigación penal para determinar si determinados hechos tienen las características o no de ser un delito. Entonces, ¿qué pasa? A las personas se les abre indagación preliminar, no hay obligación por parte de la autoridad, por regla general, por parte de la fiscalía, de notificarle esta condición a la persona. Es decir, no tiene que decirle por obligación legal de que ha sido sindicado, de que ha sido indiciado, etc. Pero ¿qué sucede cuando esa persona se entera por X o Y motivo de que contra ella hay una indagación preliminar? Es decir, la etapa que va antes de una investigación. Aún se supone, entre comillas, de que no hay una investigación formal y lo que hay es una indagación preliminar. Pero repito, ¿qué sucede si por X o Y motivo la persona se entera que esto está sucediendo en su contra? Entonces, ¿se activa o no el derecho a la defensa? Hay que esperar a que se abra o no una investigación formal para decir de que se activa el derecho fundamental a defenderse. ¿O qué puede hacer la persona? Bueno, aquí vamos a aclarar ese punto, y es que, como dije en un principio, la denuncia no es una prueba y por lo tanto no tiene reserva. Entonces, la persona, lo mínimo que debe hacer para responder a la pregunta anterior es pedir una copia de la denuncia. Pedir una copia de la denuncia y entonces viene la autoridad que te puede decir que no porque la denuncia está bajo reserva. Entonces, como en esta etapa de la actuación está privilegiada con una reserva, pues ni siquiera te quieren dar, en algunos casos, repito, la copia de la denuncia. Ante esos casos, ya la Corte Suprema de Justicia y también la Corte Constitucional han dicho pues dos argumentos muy importantes y pertinentes. Primero, la denuncia no es una prueba, entonces no puede excusarse el funcionario de que tiene reserva para negarla. Y segundo, el derecho a la defensa es intemporal, es decir, la ley, la Constitución y los tratados internacionales no establecen un límite temporal a partir del cual podemos decir que una persona puede empezar a defenderse ante una investigación, una indagación preliminar de naturaleza penal. Entonces, vamos a analizar un poco más la literatura jurídica de estos argumentos, pasando desde esta a la segunda parte de esta presentación. Muy bien. La naturaleza jurídica de la denuncia en materia penal. La denuncia no es una prueba, es una manifestación de noción, es una manifestación mediante el cual una persona ofendida o no tiene que ser necesariamente la víctima, la ofendida, la perjudicada, el sujeto pasivo del delito, con la infracción, quien pone en consideración del órgano de investigación, en la mayoría de los casos la fiscalía, un hecho presuntamente delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten. Por obvias razones, lo que no le conste no puede manifestarlo. Segundo, representa un mecanismo, para ser más precisos, de activación de un medio para acceder a la administración de justicia cuando concurren las calidades de ofendido y denunciante. Es decir, cuando hay en una misma persona la calidad de estar ofendida y de ser la misma denunciante, pues en este caso también, además de ser una manifestación, como dice el punto 1, también es un medio, un mecanismo para activar el aparato de administración de justicia del Estado. Y por último, en virtud del principio de solidaridad, la denuncia es una obligación social de darle a conocer a la autoridad los sucesos presuntamente delictivos. Recordemos que Colombia es un Estado social de derecho, luego entonces, pues el principio de solidaridad adquiere una importancia especial y en estas materias también, y sin mencionar que siendo servidor público aquel deber se aumenta, inclusive que en algunos casos la falta de denuncia, tanto para el particular y con una obligación más fuerte para el servidor público, puede ser castigada, es decir, por no denunciar los hechos puede haber sanciones.
Entonces, continuando con la presentación, tenemos que la denuncia es un acto formal. Es decir, si bien no tiene el rigor o esa extrema o entre comillas extrema formalidad que tiene una demanda, por ejemplo, que se analiza en asuntos civiles, que inclusive desde el principio existen mecanismos de defensa como las excepciones previas que buscan, digamos, sanear, y también es una obligación pues en todos los procesos sanear. Aquí en la denuncia no se ve ese rigor tan alto. Sin embargo, para elaborar una denuncia, pues también se necesita una carga mínima. Es decir, no es que una denuncia pueda hacerse como sea ni de la manera que sea, a pesar de que busca tutelar un interés público. Primero, pues la presentación puede ser verbal o escrita ante una autoridad pública. Fíjense que dice una autoridad pública, ni siquiera dice la fiscalía. Eso es por lo que le dije antes de que en materia de empleo público o función pública, pues el deber de denunciar es más poderoso. Segundo, el apremio del juramento. Por el solo hecho de presentar una denuncia, pues se presume que lo estás haciendo bajo juramento y te puedes ver sujeto a sanciones si, por ejemplo, estás diciendo mentiras. Tercero, debe recaer sobre hechos investigables de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que es la misma autoridad motu propio la que puede iniciar la investigación y el juzgamiento, si es del caso, de las personas implicadas en estos hechos. A contrario, pues están aquellas conductas que son querellables, es decir, que solamente el aparato del Estado se activa cuando es el mismo ofendido, que es la misma víctima, la que interpone la querella. ¿Qué delitos son querellables? Pues esto está en la misma ley procesal. Normalmente son aquellos delitos que tienen una entidad que el daño no es tan grave, o por ejemplo el daño no trasciende más allá pues de un interés que en su mayoría es individual o es particular. Por ejemplo, que se me ocurra, por ejemplo, lesiones personales que tengan un resultado mínimo, una incapacidad mínima, por ejemplo. Y, por ejemplo, delitos que tengan esa entidad que no traspase tanto al interés general. Pero esto está, a fin de cuentas, supeditado a la voluntad de lo que haya establecido el legislador en la ley. Pero esas son consideraciones académicas. La constancia acerca del día y la hora de su presentación, asunto formal, la identificación del autor de la denuncia, pues nos hacemos la pregunta, ¿puede una denuncia ser anónima? Por regla general no, pero si la denuncia está bien estructurada y permite marcar unos derroteros para, digamos, enmarcar o guiar la investigación, y si se anexan, digamos, evidencias, elementos, evidencia física, información legalmente obtenida, que pueda permitir, repito, encaminar la investigación, pues en esos casos el tema del anonimato empieza a desdibujarse y aumenta el deber, porque es una obligación que tienen las autoridades de investigar los hechos que tengan características o que parezcan presumiblemente un delito. Y esta parte sí es importante. Sexto, la motivación suficiente en el sentido que contenga una relación clara de los hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la investigación. Séptimo, la manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos fueron puestos en conocimiento de otro funcionario, parecido pues al tema del deber de denunciar por parte de los servidores públicos. El acto de denuncia tiene carácter informativo. Esto es muy importante, no es un tema probatorio, en sí mismo es informativo. Se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar la perpetración de una conducta presumiblemente delictuosa. No constituye fundamento de la imputación, es decir, la denuncia por sí sola no es lo que va a utilizar el fiscal para realizar la audiencia de formulación de imputación, que es el momento en que inicia la investigación formal, entre comillas, ni tampoco es fundamento del grado de participación o concurso, o de qué manera concursó o participó la persona en los hechos delictivos o ejecución del hecho, careciendo en sí misma de valor probatorio. Ojo que esto no incluye los anexos u otros elementos que tenga la denuncia. Hablamos de la denuncia en sí misma. Si a la denuncia se le anexan pruebas, información, ya eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. La denuncia no es desistible. A diferencia de la querella, la denuncia no es desistible o retractable porque o en razón a la naturaleza pública, no público, de los intereses jurídicos comprometidos. Por lo que decía antes en la querella, pues los intereses que más se ven o que más se ven involucrados son más de tipo individual, sin que deje ser, digamos, también de interés público, pero que necesita la querella de la misma víctima. A diferencia de esto, en la denuncia la persona no puede retractarse, desistirse
Una vez esta información llega a oídos de la autoridad, pues ya, se desliga, entre comillas, del denunciante, pues ya será la autoridad la que con base a sus facultades lo que decida qué va a suceder con estos hechos o con esta información. Es un acto procesal que se agota con su presentación y ampliación, pues la denuncia se puede presentar y se puede ampliar, así lo establece la ley procesal, y surge el deber de impulso oficioso por parte del funcionario competente, que era lo que les comentaba anteriormente, es decir, el funcionario, pues una vez tiene conocimiento de los hechos, ya debe darle un impulso oficioso, independientemente de la retractación o que sea desistible, entre comillas, el tema de la denuncia, y como no lo es, pues ya está relacionado con este impulso oficioso. Entonces, hacemos hincapié, la denuncia no es un elemento material probatorio ni evidencia física. Primero, porque no está consagrada textualmente como tal en el código, lo que viene siendo algo así como un criterio formal. Y segundo, que es un criterio más material que ya analiza, el interior del argumento, no ostenta tal virtud en sí misma porque lo que busca es indicar, informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Recordemos que en materia penal, como el principio de legalidad, el principio de tipicidad estricta, es fundamental para poder juzgar y condenar a una persona. Entonces esto hace que las circunstancias de tiempo, modo y lugar sean más importantes para poder el funcionario judicial determinar si los hechos se encuadran o no en el delito que está en el código, y así podamos saber si los hechos son jurídicamente relevantes o no, para impulsar la investigación o simplemente buscar el archivo de la investigación o hasta la preclusión ante un juez, dependiendo del caso concreto. Esta frase, la verdad, me pareció tan pertinente, tan importante, tan lógica, que la quise poner aquí. La denuncia no puede estar en sí misma oculta para la persona que está siendo sindicada o indagada. No importa que la persona no se la haya vinculado formalmente, no se haya realizado la audiencia de formulación de imputación. Esto no importa, porque precisamente nadie más interesado que la persona involucrada en las pesquisas, que quiere decir investigaciones, en demostrar que no debe ni siquiera ser imputada por los delitos que se investigan o se indagan. Y obviamente interpretando con todas las cosas que hemos dicho anteriormente. Y en síntesis, con base en lo anterior y por motivo en los principios de igualdad de armas, tanto para la defensa como para el órgano acusador, la lealtad procesal, obviamente, debe estar la obligación por parte de los sujetos y las partes dentro del proceso de obrar con lealtad. Luego, entonces, si la denuncia no prueba nada en sí misma, no tiene un carácter no tiene un carácter probatorio, sino meramente informativo, entonces, ¿por qué negarle el conocimiento a la persona que se enteró que hay una investigación, una indagación en su contra? Garantía del derecho de defensa, y también agregaría yo el tema de la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. Y si esto tiene alguna aplicación, si la persona se le debe tratar como inocente, entonces ¿por qué negarle, con todo lo que hemos dicho, el contenido de la denuncia? Sin mencionar que el sujeto tiene que ser tratado con dignidad humana, es decir, es un sujeto para el proceso, no es el objeto del proceso. Hay que hacer esta distinción y también se le debe tratar como tal. Entonces, el órgano de persecución penal, la fiscalía, el juez, dependiendo del caso, está en el deber de informar al indiciado que ha sido individualizado sobre el adelantamiento de ese asunto preprocesal. Lo anterior sin que implique notificarle las labores investigativas que pretenda realizar, ya que les haría perder el factor sorpresa y la eficacia de las mismas. La denuncia no implica que la fiscalía le diga cada una de las actividades de investigación que va a hacer en su programa metodológico. No, obviamente estas sí están cubiertas por cierto principio de sorpresa para que sean eficaces. Cuando la persona se entera, pues todo esto, la verdad, se va a ver un poco comprometido, pero es de ahí precisamente el tema de las garantías, ¿no? Cómo se pueden conciliar, cómo se pueden ponderar los derechos que tienen categorías de fundamentales, pues el derecho a defenderse de la persona y por supuesto el derecho de la justicia por parte del Estado y también las víctimas que están interesadas en que todo se esclarezca y hacer las reparaciones pertinentes. De manera que todo lo previo, siempre que el accionante tenga conocimiento acerca de la existencia de una indagación preliminar en su contra. Entonces, si te gustó el video, like y suscríbete para más información. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo. Son de muchísima ayuda. Y bueno, nos vemos en otros videos con más información de derecho y también de política para seguir comentando sobre todos estos temas tan interesantes. Entonces te mando un gran saludo, un gran abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.